Hola, hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Estamos aquí ya en la sesión número 13 de la historia de la salvación, un poquito retrasados y un poquito carrereados, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios que nos permite estar un nuevo día. Así es como uno valora más estas cosas. Déjenme bajo aquí el volumen. Bueno. Como verán, pues bueno, hubo unos problemitas, circunstancias que se presentaron, pero ya estamos aquí listos para continuar. Déjenme. Un poquito también enfermos de la gripa, pero ya vamos saliendo. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Primero dando gracias a Dios porque nos ayuda mucho, porque nos quiere mucho. Y vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que todo esté bien, porque lo hice un poquito carrereado ya, pero ya estamos aquí, con mucho ánimo, muchas ganas, mucha alegría, porque se pudo. Porque se pudo. No se podía, pero ya se pudo. Déjenme checar brevemente algunos comentarios, porque hay que iniciar, porque ya vamos muy atrasados. Voy muy atrasado, perdónenme otra vez. Miss Catolicismo, bueno, Claudia Gil, dedito para arriba. Miss Catolicismo, hola. Jorge Hernández, buenos días. Natalia Martínez, esta es la B de Victoria. Jorge Hernández, saludos desde Rawlins, Wyoming. Miss Catolicismo, gracias, Dios te pague tu tiempo. María López, buenos días, bendiciones. Angélica Márquez, buenos días y bendiciones para todos. Saludos desde Michoacán. Jorge Hernández, Dios le bendiga, hermano, y gracias por su prédica. Jorge Hernández, amén. Jesús Serrano, esperando con impaciencia. Hay que ser pacientes. El Apocalipsis, que es un libro que estoy meditando ahorita junto con un grupo de personas. Insiste mucho en esto, que en el final de los tiempos hay que tener mucha paciencia y mucha fe. Solo así se va a poder pasar ese trago amargo, por así decirlo, doloroso más que amargo. Andrea Arias, gracias Dios por permitirnos estar escuchando tu palabra, bendiciones para todos. Carol Brenes, buenos días a todos, Dios los bendiga, saludos. Vicky Telles, buenos días. Nancy Betancourt, buenos días, bendiciones. Marta Nava, buenos días, bendiciones desde Sacramento, California. Criselia Jiménez, hola, buenos días, Dios los bendiga. Manuel Rodríguez, buenos días, bendiciones desde Panamá. Y Félix Armando Velázquez, buen día, Dios te siga bendiciendo, saludos. María de la Cruz, buenos días, bendiciones para todos. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Hoy vamos a ver el becerro de oro. Es una historia quizá de las más difíciles, tal vez por eso hoy hubo problemas, ¿no? De las más complicadas de meditar, de estudiar y por qué no decirlo, de explicar. Pero hay algo muy interesante, y es que todo eso es un espejo tal cual, y ahorita lo vamos a ver, de lo que se está viviendo hoy en día. Por eso es tan importante que meditemos esto. La semana pasada veíamos el Arca de la Alianza, historia muy bonita, preciosa, ojalá y la hayan visto todos. Muy emocionante, al menos para mí, ¿no? Cómo el pueblo está esperando las órdenes de Dios. ¿Qué hacemos? Está atento a Dios, a lo que Dios manda. Viene lo del arca, la creación, los detalles, y se hace con mucho amor esa arca. Pero hoy vamos a ver algo casi opuesto, muy, incluso hasta a veces grotesco, que no se puede entender si no fuera por la insidia de un ser maligno que nos complica las situaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar Éxodo capítulo 32, versículo 1. Si se recuerdan, la semana pasada, es más, de una vez lo pongo aquí. A ver, no lo están viendo, ¿eh? Déjenme lo paso. Ahí estamos, ahí lo deben de estar viendo ya. La semana pasada terminamos en el capítulo 31 y el último versículo, lo voy a poner nada más para que veamos. Versículo 18. Dice así: cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio,
escritas por el dedo de Dios. Ahí terminamos y hablamos de lo bonito que era que Dios mismo haya escrito sobre esas tablas y que era lo único que Dios realmente había escrito. Lo demás lo había mandado, pero lo que Él escribió está aquí en estas 2 tablas. Imaginemos lo valioso que eran esas tablas. Pues lamentablemente va a pasar algo. Éxodo 32:1 dice así. Bueno, iniciamos en el nombre de Dios. Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios. Y eso fue lo que puse en la miniatura, ese texto: fabrícanos un Dios. Todo está concentrado aquí: fabrícanos un Dios. Es decir, un Dios hecho por nuestras propias manos, hecho por nosotros mismos, un Dios a nuestra medida. Dice: fabrícanos un Dios que nos lleve delante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Recordemos a Jesús, que se va al desierto durante 40 días y 40 noches. Bueno, Moisés se va al cerro, a lo alto del monte Sinaí, y tiene un encuentro con Dios. Y aquí lo interesante es que pareciera que los tentados son los que se quedaron abajo, los que no fueron al cerro. Ellos van a ser tentados y van a caer. ¿Sí? Apenas han pasado 40 días cuando ellos se olvidan de los 10 mandamientos que los acabamos de ver hace unas semanas. Y en particular del primer mandamiento, que lo explicábamos, como ellos vienen saliendo de Egipto y Dios les dice: no te harás ninguna imagen de ningún dios o falso dios, nada. ¿Sí? Y ellos, 40 días después, le piden a Aarón, y ahorita lo vamos a ver, que se haga una imagen de un dios. Versículo 2. Aarón les contestó: saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, y esto es muy importante: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Bueno, aquí están ya incluso blasfemando contra el santo nombre de Dios. Más adelante lo van a seguir haciendo. ¿Sí? De hecho, lo voy a leer, versículo 5. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Bueno, este pecado es un pecado muy grave, es el pecado de idolatría. Se han creado un falso dios, un ternero, el dios Apis, el dios egipcio, que ya vamos a ver cómo se le adoraba a ese dios. Y ellos lo van a hacer tal cual lo veían en Egipto. No se van a detener. La semana pasada yo hacía mucho hincapié cada vez que ellos decían: cumpliremos todo lo que Dios ha mandado. Apenas pasan unos días y ya no les importó. Se han olvidado de Dios, se han olvidado de sus promesas, se han olvidado de la alianza. Y algo muy importante, lo explicábamos creo que con Abraham, la alianza se pacta con sangre. ¿Por qué? Vimos cómo Abraham partía unos animales en 2 partes y pasaba por en medio, y decíamos que los acuerdos eran: si yo no cumplo, ¿sí?, con mi parte del acuerdo, que me suceda lo que le sucedió a esos animales. Por eso era la sangre, ¿no? Bueno, a ellos también hacen un pacto con Dios, se les chorrea con la sangre de los corderos y dicen reiteradamente que ellos van a cumplir con su parte del acuerdo. Ya se les olvidó, ya no les importó, ya se olvidaron de Dios, de sus beneficios, se olvidaron de todo, ¿sí? Ellos quieren volver a los dioses de Egipto. Y no solo eso, dicen que fueron esos dioses los que los sacaron de Egipto, cuando Dios, Yahvé Dios, les dejó muy claro que no era así. Al contrario, Él estaba haciendo juicio contra esos falsos dioses. Bueno, aquí el pecado más grande lo corre Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque Aarón es el sumo sacerdote. Y Aarón lo acepta. Qué tristeza cuando un sacerdote acepta el pecado del pueblo.
Qué tristeza cuando incluso lo manda, o vamos a decir así, bendice de alguna manera ese pecado. Qué tristeza es que el sacerdote se quede callado o se haga igual que ellos. Y eso sigue pasando, lamentablemente, en algunos casos. Mañana dice, habrá fiesta en honor de Yahvé. Versículo 6. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego, y también presentaron sacrificios de comunión, lo que hacían con los corderos ofrecidos a Dios. El pueblo se sentó para comer y beber. Luego, y esto es muy importante, se levantaron para divertirse. Esto de divertirse es un eufemismo, es decir, una frase que señala de manera muy sutil lo que es en realidad algo muy, muy grave, mucho más grave. ¿A qué se refiere esto? Y ahorita lo vamos a explicar más a fondo. Básicamente se refiere a que hicieron orgías. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ellos han regresado todos, o sea, han sacado totalmente a Dios de su mente, de su corazón. Dios los ha sacado de Egipto, pero hay algo que aún Dios no logra: sacar a Egipto del corazón de esta gente. ¿Sí? Ayer, el Papa Francisco hizo una homilía muy dura, pero muy bonita, muy interesante. Ahí está en el canal por si la quieren ver. Dice que somos cristianos, pero vivimos como paganos. Qué triste es de aquel cristiano que añora el vivir como pagano, que desea lucir como un pagano, que pretende lograr lo que logra el pagano, que le mueve lo que mueve a un pagano. Pueden ser muchas cosas: el amor al dinero, la lujuria, la vanidad, ¿sí? Ese no es un cristiano, por mucho que él crea. Pasa, por ejemplo, y esto es algo que yo aprendí, a punta de equivocarme, pero yo lo aprendí. En Facebook tú puedes aceptar gente en tu perfil. Y pues yo aceptaba al principio, ya no acepto a nadie. Al principio aceptaba personas que de alguna manera se daban cuenta que yo administraba la fe católica. Luego, viendo uno sus perfiles, viendo sus fotos, viendo cosas, se da cuenta, por ejemplo, de hombres que continuamente suben fotografías, ya sea de pornografía o semipornografía, o de ellos mismos siempre con una cerveza en la mano, o mujeres que tienen como sus ideales de todo tipo, de vida, de belleza, de todo tipo, gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, por el contrario. Y no solo eso ya lo vimos, eso tiende a que los imitemos. Entonces, mujeres que están muy metidas en la iglesia, que sin embargo en su Facebook tienen fotos indecentes, casi, se visten como paganas, no como cristianas, y pretenden imitar al paganismo. Si uno dice algo, se convierte automáticamente en enemigo de ellos. Y esto le va a pasar ahorita a Moisés, lo vamos a ver. Porque nos hemos hecho de Dios un Dios hecho con nuestras propias manos, un falso Dios. Y no queremos que nos quiten ese Dios, preferimos el falso Dios. El que tal vez me pide que rece, por ejemplo, no tengo problema. Que no diga mentira, a lo mejor no tengo problema. Pero eso sí, que no me pida que deje de beber, que no me pida que me vista decentemente, que no me pida que no vea espectáculos indignos. Eso es idolatría. Has quitado las leyes de Dios y has puesto las leyes del mundo. El santo cura de Ars lo decía de una manera muy dura, pero de hecho no es él, es Santiago, el apóstol Santiago, que lo dice en su carta. Son cristianos que tienen la fe de los demonios. ¿Qué significa esto? Bueno, que creen, que saben que existe Dios, tienen toda la certeza de que existe Dios, pero ni lo aman ni le obedecen. Y si le obedecen es a fuerza. Pues hay cristianos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Sí? Me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando, dirá Jesús.
Eso es idolatría, ¿sí? Ponemos otras cosas o otros personajes o otros deseos por encima de Dios. Por eso decía, este tema es de los más duros, de los más difíciles, porque nos enfocamos en el becerro, pero no queremos ver la realidad de nuestra vida. Por ejemplo, de la fornicación. Vivir en adulterio. Yo sé que hay muchas personas que se quieren acercar, pero no pueden, porque viven en adulterio. Alguien por ahí dijo esta semana, y con esto termino ya, no quiero hacer aquí todo un discurso. Alguien dijo, ¿por qué la iglesia no deja en paz a los homosexuales? Si es que la iglesia no les ha hecho nada, al menos que yo lo sepa. ¿Qué significaría dejarlos en paz? Según esa persona, significaría que sean sexualmente activos con quien se les pegue la gana y que eso no les provoque ningún problema. Lo que a la larga en realidad están haciendo es mandando a esa persona a la condenación y al sufrimiento también, incluso en esta tierra. Pero bueno, un día de hecho vamos a hablar de esto, pero hoy no es ese día. Entonces vemos pues cómo se fabrican un Dios con sus propias manos. Quieren un Dios a su medida. Y esto, nos guste o no nos guste, no embona con el verdadero Dios por quien se vive. No es así, lamentablemente. No lo es. Vamos en el versículo 6. No, el 7. Se levantaron para divertirse, entre comillas, ¿no? 7. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro, vuelve y baja, porque tu pueblo, ojo con esto, tu pueblo ha pecado. A ver, Dios, tú vienes diciendo, por lo menos en los últimos 20, 30 capítulos del Éxodo y en el Génesis también, de que Israel es tu pueblo. Ahora estás diciendo, Dios, que es el pueblo de Moisés. Está como que raro, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad ellos han roto ya con Dios. Han hecho a un lado a Dios. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más ampliamente. Bien pronto se han apartado del camino. Fíjense, bien pronto, muy rápido. O sea, como cuando uno dice, ya no vuelvo a decir malas palabras, ya no vuelvo a mentir, ya no vuelvo a gritar. Y a los 5 o 10 minutos ya estás gritando, ¿no? Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. También les decía Dios, no se postren ante esos seres. Dice, le han ofrecido sacrificios y se han dicho, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo también, ya veo que este es un pueblo rebelde. Ahora pues, deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Aquí esto se pone muy interesante. A ver, número 1. Deja que estalle mi furor, mi ira contra ellos. Vamos a ponernos ahorita en los zapatos de Moisés. ¿Qué está escuchando Moisés? Está escuchando algo muy duro, palabras muy duras, de las más duras que hay en la Biblia de parte de Dios. Voy a exterminarlos. ¿Dónde pasó eso? En el arca de Noé, en el diluvio. El pueblo se había corrompido. De hecho, en algunas Biblias lo maneja también aquí como que se corrompió el pueblo. No como que pecó, sino como que se corrompió a sí mismo. Algunas traducciones así lo manejan. Y fíjense, dice, mientras que de ti, Moisés, esto es bien importante, yo haré nacer un gran pueblo. Aquí Dios está haciendo algo con Moisés. Le está poniendo una idea en su mente. Y vamos a ver cómo reacciona Moisés. Ya no va a ser el pueblo de Abraham. Ahora va a ser el pueblo de Moisés. De ti voy a sacar una gran nación, un gran pueblo. Alguno diría, oh, qué interesante.
pues bueno, si quieres, ¿no? Para que todos salgan buenecitos como yo. Pero Moisés, que es prefigura de Jesucristo, va a reaccionar de una manera distinta a la que esperaríamos. Y esto es importante, es prefigura de Jesucristo. Lo que hace Moisés es lo que va a hacer Jesucristo. Versículo 11. Voy a levantar tantito. Moisés suplicó a Yahvé, su Dios, con estas palabras. Y lo puse ahí en verde fosforescente para que se vea. Moisés suplicó a Yahvé, su Dios. Moisés se ha vuelto en el gran intercesor del pueblo, el gran mediador del pueblo entre Dios y los hombres. ¿Dónde han escuchado eso? Moisés va a pedir incluso por este pueblo que se ha corrompido, que se ha perdido, que está metido en ese preciso momento en una orgía generalizada. Mientras que Moisés está en el cerro, ahí cerca, con Dios hablando sobre el futuro de este pueblo, temas de santidad, abajo el pueblo se corrompe y se llena de lodo, se ensucia y blasfema contra Dios. Y eso es algo que hoy lo seguimos viendo. Jesucristo, ya lo vimos la semana pasada, es el encargado de presentar su sangre delante del Padre, entrar en el santuario, entra de una vez y para siempre, es decir, está ahí en el santuario, y mientras Él está ahí ofreciéndose por nosotros, ofreciendo su sangre, este pueblo, esta generación y las generaciones últimas por lo menos, se han corrompido. Estamos incluso en contra de Dios, estamos blasfemando de Dios. Nunca se ha blasfemado tanto como en nuestros días de Dios. Entonces es una situación muy, muy difícil, en este caso para Moisés. Pero también de alguna manera vamos a entenderlo así para Jesucristo, que Él sigue intercediendo por nosotros y nosotros cada vez estamos peor, mientras Él allá arriba se ofrece continuamente, ¿sí? Para siempre, de hecho. Por nuestros pecados nosotros seguimos pecando y cada vez más y más. Y nos alejamos cada vez más y más de Dios. La situación, si se fijan, es prácticamente la misma. Vamos a ver la reacción de Moisés. Oh Yahvé, ¿cómo podrás enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? ¿O quieres que los egipcios digan, Yahvé los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar tu pueblo. Aplaca tu ira y renuncia a castigar al pueblo. Un pueblo que lo merece. Esto nadie lo puede negar. Un pueblo que merece el castigo. Algo que también quiero comentar aquí brevemente es que de repente se presenta esta discusión. ¿Dios castiga o no castiga? Dios castiga. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En los Evangelios queda constancia de que Dios castiga. Y Dios corrige a los que ama. Mucha gente tiene este concepto. Dios no castiga. Dios nada más es amor y nada más es amor y nada más es amor. No. Bíblicamente queda claro que Dios castiga. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de que Dios castiga. Como un padre castiga a su hijo, lo corrige, no lo deja hacer y deshacer. Así es Dios. Versículo 13. Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que hiciste, pues juraste por tu propio nombre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. ¿Acaso Dios no se acordaba de eso? Claro que se acuerda. Por eso les decía, vamos a ponernos en los zapatos de Moisés. ¿Cómo reacciona Moisés? Moisés acude a los santos patriarcas, a los santos, ¿sí? Para que de alguna manera ellos también, ellos y las promesas que sobre ellos se hicieron, intercedan,
medíen entre Dios y Moisés. Sigo leyendo. Así pues, Yahvé renunció a destruir a su pueblo como lo había anunciado. Al bajar de regreso al monte, Moisés traía las 2 tablas del testimonio. Veíamos desde la semana pasada lo hermoso que era esto. Dios mismo ha escrito sobre tablas de piedra los 10 mandamientos. Pero veamos lo que sigue. En que las leyes estaban escritas y grabadas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, como también la escritura era la escritura de Dios grabada sobre ellas. Josué estaba con Moisés y al oír el griterío del pueblo dijo: «Hay gritos de guerra en el campamento». Moisés le contestó: «No son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Lo que oigo son cantos a coros». Al acercarse Moisés al campamento, vio al ternero y las danzas. Se llenó de furor y arrojó las tablas, que se hicieron pedazos al pie del monte. No es que Dios haya roto las tablas, Moisés. En realidad el pueblo ya las había destrozado antes siquiera de que bajaran del cielo, o en este caso del Sinaí. Ya las habían roto. Entonces Moisés ahora sí que ya más simbólicamente las lanza al suelo y se rompen, porque ve toda aquella maldad en la que está metida el pueblo y de la cual le cuesta incluso salir, como nos pasa todavía hoy. Versículo 20. Después tomó el ternero que habían fabricado, lo quemó y lo machacó hasta reducirlo a polvo, y dio de beber al pueblo agua con este polvo mezclado. Esto suena un poquito extraño, que con ese polvo, el polvo del ternero, del becerro, del toro, se los da a beber. No sé cómo le hizo. Tiene algo que ver, porque más adelante se les va a dar de beber a los que pecan un poquito de polvo del santuario en agua, para que se les perdonen sus pecados o para que se descubra si llevan un pecado grave. No lo vamos a ver, pero es muy interesante también eso. Versículo 21. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te hizo ese pueblo para que lo hayas arrastrado a un pecado tan grave? Moisés se va hacia Aarón, porque Aarón, lo acepte o no, es el responsable principal, el primero que da cuentas, y esto es muy importante. ¿Sí? El primero que da cuentas es Aarón. ¿Qué te hizo ese pueblo para que lo hayas arrastrado a un pecado tan grave? Aarón le contestó: no te enojes conmigo, mi señor. Tú mismo sabes que este pueblo está apegado al mal. Y esto también ya lo veíamos. A esto se le llama concupiscencia. El corazón humano está apegado al mal. Tiene una tendencia, digamos, natural a irse hacia el mal. Le cuesta hacer el bien. El mal le sabe sabroso muchas veces y el bien no. Ahí es donde entra en juego lo que en tiempos de Jesús será la gracia. Ellos todavía no están en ese tiempo. Solo personajes muy escogidos tienen esa gracia de Dios. No todos. Nosotros sí. Luego entonces nosotros vamos a tener más responsabilidad que ellos. Entonces dice: el pueblo está apegado al mal. ¿Sí? Tu corazón de alguna manera está apegado al mal. Le llama la atención el mal. El de tus hijos, el de tu esposo, tu esposa, el de tus vecinos. Tiene esa tendencia. Una tendencia que tenemos que controlar. Si no la controlamos, va a pasar lo que a este pueblo. Se desenfrena y ahorita lo vamos a leer. 23. Ellos me dijeron: no sabemos lo que ha pasado con Moisés, el que nos ha sacado de Egipto. Así que fabrícanos dioses que nos lleven delante. Yo les dije: ¿quiénes son los de ustedes que tienen oro? Ellos se lo sacaron al instante de sus orejas y me lo dieron, y yo lo fundí y salió ese ternero. ¿Sí? Es como si yo junté el oro, lo aventé al fuego y ¡pum! Como una crispeta, ¿no? Como una palomita de maíz. Y salió un ternero de la nada. Excusas tontas, infantiles, o ni infantiles siquiera, tontas de parte de Aarón, que sabe que se ha equivocado, y grave. 25. Moisés vio que el pueblo estaba sin freno.
Ya perdió el freno, ya perdió el control el pueblo. El mismo Moisés ya no los puede controlar. Esto se ha vuelto muy, muy grave. Porque Aarón se lo había soltado. El mismo Aarón. La responsabilidad principal cae sobre él. Y muchos de los pecados que hoy se cometen, la responsabilidad principal cae sobre los sacerdotes, sobre el mismo papa puede caer, o sobre algún papa. Pero también, y esto es muy importante, cae sobre los padres. Porque le quitaron el freno a sus hijos. Que entienda el que pueda entender, que el Espíritu nos ayude a entender estas cosas, porque no son fáciles de entender. No es fácil aceptar que todos llevamos responsabilidad. No se trata de solo culpar a los sacerdotes, al Papa. No, todos de alguna manera llevamos una responsabilidad y muy grande. ¿Sí? A Aarón le quitó el freno al pueblo y el pueblo se desenfrenó. ¿Cómo lo controlas ahora? ¿Cómo controlamos todo esto, toda esta maldad, todo este pecado que se ha desatado? Que los mismos cristianos le hemos quitado el freno. Todos. Unos más, otros menos. Unos llevan más responsabilidad, otros menos, pero todos lo hemos hecho. A tal punto que ya era incapaz de enfrentar a sus adversarios. Automáticamente estos que están desenfrenados se convierten en adversarios de Moisés. Ya decíamos que si es adversario de Moisés, es adversario de Dios mismo. Cuidado. Cuidado, porque luego tus hijos se pueden convertir en adversarios de Dios mismo. ¿Sí? Pero bueno, muchos ejemplos he visto yo de personas, hombres, mujeres, que dicen, ¿y qué hago yo con mis hijos? Ya no tienen freno. Siempre se puede hacer, y aquí lo hemos dicho, ¿no? Y al principio lo decíamos, fe y paciencia. Pero también hemos dicho, y ahorita lo vamos a ver con Moisés, mucha oración. Mucha oración. 26. Se colocó pues a la entrada del campamento y llamó en voz alta, vengan a mí los que estén por Yahvé. Todos los de la tribu de Leví se juntaron en torno a él. Los únicos que acuden a él, a Moisés, son los de la tribu de Leví. Y el resto de las tribus ni se acercó. Esto es un gran punto a favor de ellos. Versículo 27. Esta es orden de Yahvé, el Dios de Israel. Colóquense cada uno su espada al costado y pasen y repasen por el campamento de una entrada a la otra, y no vacilen en matar a sus hermanos, compañeros y familiares. Ellos pactaron una alianza con Dios. La alianza tiene unas condiciones que se deben cumplir, y ellos no las cumplieron. ¿Sí? No solo eso, ya no tienen el control sobre ellos mismos. Moisés no los puede controlar. Entonces vienen las consecuencias de no cumplir con la alianza, que era el derramamiento de sangre. Y todo esto lo hemos visto, o sea que no debe de ser nuevo para nosotros. Y esto apunta hacia nosotros también. Esto que estamos haciendo aquí, el estudiar la palabra de Dios, no es cosa de solo aprender cosas nuevas. No. Esto es algo de vida o muerte. Porque al final de cuentas, al final del final de los tiempos, hay cielo o hay infierno. El purgatorio es temporal. Al final, cielo o infierno. La vida eterna, la muerte eterna. Eternamente muriendo. Morir muriendo, como dirá el Génesis, es como un morir muriendo el infierno. Algo terrible. Entonces es algo muy, muy grave. Dice el versículo 28, los de la tribu de Leví cumplieron la orden de Moisés y perecieron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Recordemos que se decía que eran más de 400,000 los que habían salido de Egipto. Hombres, solo hombres. Bueno, pues de esos 400,000 hombres, murieron 3,000. En realidad el pago fue reducido, mínimo, minúsculo.
28. Los de la tribu de Leví cumplieron la orden de Moisés y perecieron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo a los levitas: ustedes hoy acaban de ser consagrados a Yahvé con sangre, tal vez con la sangre de un hijo o de un hermano. Por eso hoy Él les da la bendición. Otra cosa importante, no saquemos esto del contexto. Estamos hablando del Antiguo Testamento y eso es muy importante. Si bien son prefiguras de lo que sucede hoy en día con nosotros, también es cierto que nosotros no vamos a actuar como actuaron ellos. No es esa la intención. Cuando lleguemos a Jesucristo vamos a ver las formas que tiene Jesucristo. Lo que sí es muy cierto es la gravedad, las consecuencias de no actuar, de no obrar como cristianos, sino querer imitar a los paganos como ellos con los egipcios. ¿Sí? Dice: hoy acaban de ser consagrados a Yahvé con sangre. ¿Cuáles fueron los primeros sacerdotes y cómo fueron consagrados? Los primeros fueron los hijos primogénitos. Cuando ellos van saliendo de Egipto, sacrificaban un cordero, ¿sí? Y con esa sangre eran consagrados. Primero los padres y después de los padres los hijos primogénitos. Y así se iba pasando el sacerdocio. Pues ese tipo de sacerdocio termina aquí. Ahora los sacerdotes van a ser los levitas, y la sangre con la que fueron consagrados va a ser la sangre de aquellos que han pecado, de aquellos que han violado la alianza, de aquellos que ya no tienen freno. Versículo 30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir donde Yahvé, a ver si puedo conseguirles el perdón de este pecado. Moisés, como prefigura de Cristo, sube a donde Dios para conseguir el perdón de los pecados. 31. Abordó Moisés donde Yahvé le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés es capaz de ofrecer su vida por aquel pueblo pecador. Más clara la prefigura con Jesucristo imposible. Yahvé respondió a Moisés: al que peca contra mí, a este borraré yo de mi libro. Pero tú sigue y conduce al pueblo al lugar que te indiqué. Mi ángel irá delante de ti, pero algún día los visitaré y les pediré cuentas de su pecado. Y en efecto, Yahvé castigó al pueblo por el ternero que se fabricaron, el ternero que les hizo Aarón. Otras Biblias lo mencionan diferente. Dice que Yahvé lanzó plagas sobre el pueblo. Plagas, Egipto. ¿Sí? Como las plagas de Egipto. ¿Por qué? Porque tenían falsos dioses. Bueno, les digo, es quizá el capítulo más difícil, más duro de explicar, de leer, de estudiar. Es bonito conocer, es bonito saber, y me da mucho gusto que el Papa haya hablado de cómo se es un falso cristiano estos días, porque eso me ayudó mucho para poder expresar esto, ¿no? A veces tenemos un falso Dios en lugar del verdadero Dios. El falso Dios es el que nos lleva a adorar a las cosas, a adorar a las personas y no a adorar al verdadero Dios por quien se vive. A tener en primer lugar el poder, el tener el placer, el dinero, y no a Dios, que es el dador de todas las cosas. Qué tristeza es ver que la gente se levanta por la mañana y se dedica a hacer muchas cosas menos oración. Les invito a que vean el video de la oración del Santo Cura de Ars. Me dejó con la boca abierta, me dejó impresionado, me dejó un poquito, por qué no decirlo, asustado, porque me hizo reconocer muchos errores que tengo yo a la hora de la oración. Decía: hay de aquellos padres, decía él, hay de aquellos padres que levantan a sus hijos para hacer quehaceres y no para hacer sus oraciones. Eso lo van a pagar caro, decía el Santo Cura de Ars.
Y yo me quedaba así como que, Dios santo. Y uno que a veces se levanta corriendo a hacer cosas y ni gracias le da a Dios. El santo cura de Ars veía aquello, el no hacer oración por la mañana principalmente y dedicarle un buen tiempo, lo veía casi como un pecado mortal, gravísimo. Y había una frase que incluso la puse ahí en la comunidad, la pestaña de la comunidad, que decía, y esto es muy cierto, que el alma que no hace oración, poco a poco se va cansando de Dios. Poco a poco se va alejando de Dios, se va olvidando de Dios y empieza a tomar gusto en las cosas terrenas. Se empieza a regocijar, a regodear en las cosas terrenas y las de Dios les van pareciendo aburridas, cansadas, tediosas, pesadas. Yo he experimentado eso. Yo le ruego a Dios casi diario eso, que no me lo permita. Porque me pasa y es una tentación mía muy fuerte el dejar la oración. Y él decía, no importa si sientes bonito o no, eso no tiene nada que ver. También habló de la oración precisamente el padre Luis Toro esta semana o la semana pasada. Y más o menos va por el mismo lugar. O sea, lo más importante si eres cristiano es la oración. Especialmente la oración matutina. Si no haces oración por la mañana, si te levantas haciendo 1000 cosas menos oración, vas por el camino equivocado. Vas por el camino chueco. Porque como dijo el cura de Ars, vas a empezar a encontrar muchos placeres en el mundo, en el paganismo, en las cosas que no son de Dios, y las cosas de Dios las vas a ir olvidando. Que no te sorprenda si te cuesta ya leer la Biblia, si te cuesta rezar el rosario, si empiezas a bostezar de inmediato. Que no te extrañe, ¿no? Bueno. Perdón, que ya dije muchas cosas. Pero déjenme cambiar la cámara. Voy a tomar agua y ahorita leo algunos comentarios. Bueno, hay 152 personas. Gracias, Dios les bendiga a todos ustedes por acompañarnos. Déjenme leer algo, algunos al menos, que son muchos, gracias a Dios. Vamos a ver un poquito más adelante. Enedina Méndez, buen día a todos hermanos en la fe. Creo que me quedé ahorita, ¿no? Melissa Quiroz, buenos días, saludos cordiales. Laura Villalobos, por la paz del mundo. Gabriela del Carmen, Dios los bendiga desde Panamá. Luis Villaseñores, estoy muy limitado de conocimientos técnicos de comunicación. Realmente no sé si mi comentario lo vayan a leer. Si lo leen es que Dios, la Santísima Virgen, movió el dedo. No creo que ese es el comentario, debe haber otro comentario. Pero bueno, hay disculpas si no lo leo. Igual los leo todos, al finalizar la sesión trato de leerlos todos. Buenos días hermanos católicos, Laura López. Buenos días hermano Francisco, gusto saludarte. Alicia Ramírez. A ver, un poquito más adelante. María Patiño. Y nos pasa cuando aceptamos ser amigos en Face. No sé qué es Face. En el Facebook será. Bien. A mí me pasó igual, hermano Joselito, bendiciones desde Ecuador, amén. Ansiado, ¿por qué los protestantes no leen nunca esto? Lo es la idolatría. José Francisco Miranda Carrasco, los protestantes agarraron la Biblia ya hecha cuando los padres de la Iglesia Católica ya habían sido mártires por más de 500 años. Vino Lutero, salieron los protestantes. Sí, ellos. Ahora sí que lo tomaron descontextualizado, tomaron la Biblia, ¿no? Sin contexto, sin la historia de la iglesia. Laura Orozco, gracias por tener el tiempo. Gracias a Dios porque nos permite seguir aquí. José Francisco, la Biblia la tradujo San Jerónimo. Bueno, yo creo que están hablando ahí de algo. Algo interesante, pero bueno. Alien Guerrero, buen día desde Venezuela. Qué bonita, instructiva enseñanza. Carmen Andrade, Dios bendiga, gracias a Dios, lo bendiga. Dios la bendiga, gracias por todo lo que está haciendo y por nosotros, Dios los bendiga. Edith Romero,
Aquí ahora no hemos cambiado. Los pretextos son excusas de afrontar nuestra responsabilidad. Cuando lo hagamos, para que haya paz, debe haber justicia. Para que haya justicia, debe haber responsabilidad. Rina, ahí ya se me movió. Rina Carvajano. Hermano, tiene mucha razón. Se puede ver en los hospitales, se ve paralíticos, ciegos, endemoniados. Si no crees en Dios, no lees la Biblia. Peor orar. A ver, más adelante. Jesús Ramón Lizárraga Gargona. Buen día, gracias a Dios primeramente porque es la primera vez que escucho en vivo y gracias por enseñarnos. Soy Marta de Ciudad Obregón, Sonora. Saludos, Marta, y bienvenida. Les recuerdo aquí debajo, bueno, no sé si sale ahí debajo del video están los enlaces a los anteriores videos. Por cierto, aquella vez que andaba un poquito enfermo hice algunos cambios y entre ellos ahora sí que me llevé a 2 videos que no debí llevarme, los borré. Los voy a subir esta semana, 2 videos de resúmenes de la historia de la salvación. Está ahí el original, pero no está el resumen. Los voy a subir esta semana, ahí discúlpenme, pero bueno, esos días andaba pero muy muy mal. Bueno, vamos a continuar porque no me quiero detener demasiado hoy, que es bastante. O hasta donde lleguemos, igual no lo vemos todo. Vamos a ver. Éxodo 33, versículo 1. Vamos a cambiarla. Ahí está. Éxodo 33, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés: márchate de este lugar tú y tu pueblo que saqué de Egipto. Sube a la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando les dije: se la daré a tu descendencia. Enviaré delante de ti un ángel para que eche del país al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Versículo 3. Pero no subiré con ustedes a esa tierra que mana leche y miel. No sea que los destruya en el camino, por ser un pueblo rebelde. Qué interesante esto. No subiré con ustedes, no sea que los destruya por el camino, porque son un pueblo rebelde. ¿Sí? Esto es de lo que va a venir a hacer Jesús, no a destruir, al contrario, no a destruir, sino al contrario, a unir. Ya no va a ser el sacrificio de animales, sino va a ser el suyo propio. Dios mismo se ofrece como sacrificio. Ya lo vamos a ver, pero me llama mucho la atención esto, ¿no? La santidad de Dios de alguna manera no concuerda con nuestro pecado, pero aquí Moisés va a decir algo muy interesante ahorita. Versículo 4. Al oír el pueblo esta reprensión, estuvieron consternados, y nadie se puso sus adornos. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo rebelde. Si estuviera en medio de ustedes, aunque fuera por un momento, los exterminaría. Ahora quítense sus ropas de fiesta, y veré lo que puedo hacer con ustedes. Otra vez, ¿no? Ustedes son un pueblo rebelde. Si estuviera en medio de ustedes, aunque fuera un momento, los exterminaría. Por eso necesitamos de Jesucristo, para que Él lave nuestros pecados, cure nuestras heridas. Versículo 6. Y los hijos de Israel se quitaron sus trajes de fiesta al pie del monte Horeb. Entonces Moisés tomó la tienda de campaña y la plantó a cierta distancia, es decir, más lejecitos, ¿sí? Fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro. Y todo el que quería consultar a Yahvé tenía que ir a la tienda de las citas, fuera del campamento. Y esto es muy importante. Si ellos querían, particularmente Moisés, quería hablar con Dios, se iba a la tienda del encuentro. Ya hablamos la semana pasada de esa tienda, del santuario o tabernáculo. Allí se iba a encontrar con Dios cara a cara. ¿Dónde está nuestra tienda del encuentro? En el sagrario. ¿Quieres hablar con Dios cara a cara? Habla con Él en la tienda del encuentro. La nueva tienda del encuentro, el nuevo tabernáculo, el nuevo santuario de Dios en la tierra.
Versículo 8. Cada vez que Moisés iba a la tienda del encuentro, todo el pueblo se ponía de pie, cada uno a la entrada de su carpa, y los ojos de todos lo seguían hasta que entraba en ella. Me acuerdo con esto mucho de la procesión del sacerdote cuando va entrando. El pueblo se pone de pie. Moisés va cruzando el campamento y el pueblo se va poniendo de pie. Y no solo eso, muchos se postraban boca abajo. ¿Sí? Versículo 9. Y al entrar Moisés en la tienda, la nube en forma de columna bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras Yahvé hablaba con Moisés. La nube que representa, que ya dijimos, lo vimos, representa a Dios. Aquella nube que también va a cubrir no solo a la tienda, sino aquella nube que va a cubrir con su sombra a María Santísima. Por eso la importancia, ¿no? ¿Quién es María Santísima? ¿Cómo me da tristeza que digan que es una mujer cualquiera? Da igual si hubiera agarrado a María, cualquiera hubiera agarrado a Dios. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira más grande! ¡Qué tristeza que sean tan descarados de decir eso, ¿no? María no era cualquier mujer. Pero bueno, no es el tema de la Virgen María. ¿Dónde voy? Cuando el versículo 10, déjenlo subo. A ver. Cuando el pueblo veía la nube parada junto a la entrada de la tienda, todos se ponían de pie y luego se postraban cada uno ante su carpa. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Allí en la tienda del encuentro, Moisés podía hablar con Dios cara a cara, frente a frente, como un hombre habla con otro hombre. Así. Nosotros tenemos esa posibilidad también, pero no la valoramos. Porque la desconocemos para empezar. No la entendemos. No sabemos ni qué es eso muchas veces. Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, fíjense cómo Josué ya se va distinguiendo. Hijo de Nun, no se alejaba de la tienda. Él estaba continuamente metido allí, en la tienda. Vamos un poquito más adelante. Moisés dijo a Yahvé: por favor, déjame ver tu gloria. ¿Sí? Es verte a ti, tal cual eres. Déjame ver tu gloria. Ya dijimos alguna vez que la gloria de Dios es Dios mismo. Él le contestó, es decir, Dios: toda mi bondad va a pasar delante de ti, y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé. Pues tengo piedad de quien quiero, y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Y agregó Yahvé: pero mi rostro no lo podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Esto es lo que veníamos diciendo desde hace bastantes capítulos atrás. Como ellos sabían, tenían claro que no podían ver a Dios, porque el que lo veía moría instantáneamente. Y Dios le dice a Moisés, bueno, para empezar, lo quería muchísimo Dios a Moisés, porque era capaz incluso de ofrecer su vida por el pueblo. ¿Sí? Era un hombre tan noble, dice la Biblia, como nunca lo había habido. ¿Sí? Tan humilde. Dice: mi rostro no lo podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Mira este lugar junto a mí, te vas a quedar de pie sobre la roca, y al pasar mi gloria te pondré en el hueco, es decir, una cueva. Te voy a meter ahí en esa cueva, en esa piedra. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Es decir, Dios, vamos a imaginarlo de una manera, ¿no? Estamos en el cerro, hay una cueva, ahí está Moisés, Dios va a pasar, mete a Moisés en la cueva y tapa la entrada de la cueva con su mano. ¿Sí? Dice: al pasar mi gloria te pondré en el hueco de la roca y te cubriré con mi manto hasta que yo haya pasado. Después sacaré mi mano y tú entonces verás mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Gran diferencia, ¿no? En el Nuevo Testamento se puede ver el rostro de Dios mismo, de Dios vivo, de Dios encarnado en Jesucristo. Por eso se dice que los judíos fueron capaces de ver las espaldas de Dios. Pero el cristianismo tiene la dicha, el don, el privilegio de ver el rostro mismo de Jesucristo. Estas cosas a mí me gustan mucho, no sé por qué. Me encanta esto, ¿no? De Dios. Vamos al 34.
4. Ya de aquí vamos a ver solo pedacitos. Bueno, esas 2 tablas que era un tremendo milagro que Dios mismo escribiera y que se rompieron, las van a volver a hacer. Dios va a ceder, va a decir, bueno, está bien, los voy a acompañar, vamos a pactar la alianza, está bien. Voy a perdonarlos. Pero bueno, eso lo vamos a leer. Voy a leer el versículo 5. Yahvé bajó en una nube y se quedó allí junto a él. Moisés entonces invocó el nombre de Yahvé. Y él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte: Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente. Esto lo está diciendo Dios, ojo. Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo. Nunca los deja sin castigo. Siempre hay consecuencias, ¿sí? Ya sea que el mismo Dios haga ese castigo o que las consecuencias naturales del pecado se vengan sobre nosotros. La ira de Dios, que de eso se va a hablar mucho en el Antiguo Testamento, consistía principalmente, no solamente, pero principalmente, en pagar las consecuencias de alejarse de Dios. Las consecuencias, digamos así, naturales. Esa era la ira de Dios, ¿sí? Pero eso no quita que Dios no castigara. Dios sí castigaba. El simple hecho de que Dios permita algo ya es un castigo, ¿sí? Aunque yo sé que hay gente que esto no me lo va a aceptar. Esto es mío. Pero bueno. Por algo insiste tanto la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que Dios sí castiga. Sí hay castigo de parte de Dios. Mal haría un padre que no castigue, que permita que sus hijos hagan y deshagan, como vimos ahorita, que les quite el freno, porque si les quita el freno, se desenfrenan. ¿Y cómo? ¿Qué fue lo que frenó a esa gente? La muerte. Lo acabamos de ver. Versículo... seguimos con el 7, perdón. Pues por falta de los padres pide cuenta a sus hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Versículo 8. Al momento Moisés cayó al suelo de rodillas adorando a Dios. Y dijo: Señor, si realmente gozo de tu favor, ven y camina en medio de nosotros. Aunque sea un pueblo rebelde, perdona nuestras faltas y pecados. Recíbenos por herencia tuya. Moisés insiste a Dios, está rogando a Dios. El santo, que es un santo Moisés, San Moisés, continuamente va a estar en oración a Dios. Va a ser el mediador y una mediación muy poderosa delante de Dios. Si aquella de Abraham, ¿se acuerdan? Que pedía por Sodoma y Gomorra, nada más que Abraham se cansó de pedir, Moisés no se va a cansar de pedir. Moisés va a pedir perdón por todo el pueblo, va a pedir perdón por sus propios hermanos. Y Dios, en honor a Moisés, va a perdonar muchas veces a este pueblo. Porque Moisés, ya dijimos, es una prefigura de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Dios dijo: ya no voy a caminar con ustedes, llévatelos tú a la tierra prometida? Bueno, Dios va a decir: bueno, está bien. Versículo 10. Yahvé dijo: ahora mismo quiero firmar una alianza. Voy a realizar delante de todo este pueblo prodigios como no los hubo jamás en ningún país y para ningún pueblo. Y todo este pueblo que te rodea verá las obras de Yahvé, pues serán cosas asombrosas las que haré contigo. Efectivamente, van a pasar cosas extraordinarias. Este pueblo que ha visto muchos milagros ya, diarios, incluso, por ejemplo, aquello del maná, le da la espalda a Dios. Y Dios, nuevamente, Dios persevera y persevera y persevera con este pueblo, como un padre persevera con sus hijos. Luego vienen literalmente un montón de reglamentos. Eran poquitos, eran 4 páginas. Lo brincamos la semana pasada, eran 4 páginas de reglamentos. Con este pecado todo cambia. Cambia el sacerdote. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero cambia todo prácticamente. Y de ser unas cuantas reglas, los 10 mandamientos más algunos extra, van a pasar a ser por lo menos 613 mandatos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque son un pueblo de dura cerviz, dirá Dios. ¿Sí? Uno de esos mandatos que va a continuar es: no te harás dioses de metal fundido. Ahí lo marqué incluso. No te harás dioses de metal fundido. Son muchísimos mandamientos. Este pecado también da origen al libro del Levítico. ¿Sí? Porque los levitas van a ser ahora los sacerdotes y el Levítico va a ser como su manual. De ahí que el libro del Levítico va a ser un libro muy pesado de leer, muy complicado. No lo vamos a leer. De las cosas más importantes del Levítico, más bonitas incluso, es que Dios pide santidad para su pueblo. Sean santos como Dios, como yo, Dios, soy santo. ¿Sí? Pero bueno, no lo vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de él la semana que viene y también y vamos a iniciar con Números. Números lo vamos a ver un poquito más rápido que Éxodo y Génesis, pero ahí vamos aprendiendo, indagando cómo se mueve el corazón humano. Bueno, vamos hasta el versículo 29. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía en las manos las 2 tablas del testimonio, donde estaban escritas las leyes de la alianza. Dios las volvió a escribir. Dice: y no sabía que la piel de su cara se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Toda esta oración, todo este hablar con Dios, interceder por el pueblo, humillarse una y otra vez, con toda la vergüenza del mundo, porque él pedía perdón de su pueblo y el pueblo la regaba y se equivocaba y cometía pecado. Y va a estar pasando esto continuamente, no es la primera ni la última. Todo este contacto con Dios de Moisés lo va a llevar a esto, a que su rostro sea resplandeciente tanto que incluso va a molestar a los mismos israelitas. Dice 30. Aarón y los hijos de Israel vieron con sorpresa ese resplandor de la cara de Moisés y sintieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó y volvieron Aarón y los jefes de la comunidad. Moisés les habló. El pueblo a su vez se acercó y Moisés les comunicó todo lo que Yahvé les había mandado en el monte Sinaí. Esto pareciera que ya lo habíamos leído. Y es que sí, leímos algo muy similar, pero antes de que se rompiera lo que eran los principios de la alianza. Bueno, esto ya es la misma alianza, pero se va a pactar otra vez. Sí, porque el pueblo la rompió. Versículo 33, cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Cuando Moisés acudía donde Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Una vez fuera, comunicaba al pueblo lo que Yahvé le había ordenado. Los israelitas veían que la cara de Moisés era radiante, pero Moisés volvía a ponerse el velo hasta que entraba a hablar con Yahvé. Bueno, y esto también apunta evidentemente a Jesucristo. Jesucristo que oraba continuamente al Padre de noche, a veces subía a la montaña y desde ahí hablaba con el Padre, oraba y hacía oración igual que Moisés. Si se fijan, hemos visto hasta ahorita muchas de las características de Moisés que se van a ver en Jesucristo también. Incluso en Jesucristo vamos a ver ya no el rostro iluminado, sino la transfiguración. La iluminación de Jesucristo completo. Bueno, vamos al capítulo, el 35. Creo que de aquí no vamos a ver nada. 36. Bueno, ustedes lo pueden leer. Son las instrucciones para el arca, todo eso. ¿Sí? Y cómo lo van haciendo poco a poco. Bueno, vamos a ver. Creo que es hasta el final ya. Que todo esto es cómo lo van haciendo. El pueblo con muchas ganas, después de que Dios les perdona y les dice: está bien, vamos a pactar la alianza, se pone a trabajar con muchas ganas, con mucha energía, conscientes de que han pecado, y sacan adelante todo, el tabernáculo, el arca de la alianza, todo esto lo van construyendo con mucha enjundia, diríamos, ¿no? El vestido de los sacerdotes también. El 40, vamos al 40. Bueno, aquí en el 40 ya le dijeron a Moisés: todo está listo, Moisés, ya acabamos. Versículo 12. Después mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Esto ya lo habíamos visto también, ¿se acuerdan?
Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, los ungirás y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Antes de consagrarlos, los lava, igual que Jesucristo, antes de la última cena, lava los pies de los apóstoles. Versículo 14. Mandarás también que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnicas, los ungirás como ungiste a su padre, para que sean mis sacerdotes. Así por su unción serán sacerdotes míos para siempre, de generación en generación. Entonces todos los levitas, todos los de la tribu de Leví, serán sacerdotes. Ya las demás tribus ya no tienen sacerdocio. Y al final final ya del libro incluso, capítulo 40, versículo 34, 33, vamos a leer. Por fin dispuso el atrio que rodeaba el santuario y el altar, colgó la cortina a la entrada del atrio. Así Moisés terminó todas las obras. Se acabó. Todo lo que pidió Dios está listo, Dios. Versículo 34. Entonces la nube vino a cubrir la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés ya no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube descansaba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. A lo largo de su trayecto, los hijos de Israel se ponían en marcha en cuanto la nube se elevaba de encima de la morada. Pero mientras la nube no se elevaba, ellos no se movían. Esperaban el día en que de nuevo se elevara, porque la nube de Yahvé descansaba sobre la morada durante el día a la vista de todo el pueblo de Israel, y durante la noche se veía fuego en ella. Así sucedió a lo largo de su trayecto. ¿Cuál trayecto? El trayecto durante 40 años dando vueltas en el desierto. Esto es muy interesante. Resulta que ya está listo todo. Bueno, la nube de Dios se posaba por encima de aquel lugar y la gloria de Dios llenaba la morada. Cuando la nube se levantaba, era señal de Dios de nos vamos. Preparen todo porque nos vamos. Entonces la nube se empezaba a mover. ¿Y qué hacía la gente? Cargaban todos. Acuérdense que la morada incluso era portátil, ¿sí? Llevaba los varales, el arca también llevaba sus varales. Cargaban con todo y se movían, ¿sí? Tremenda enseñanza para nosotros. Somos peregrinos en una tierra extraña. Ellos van a entender aquí que son peregrinos en una tierra extraña. Pero hay algo bien interesante. Podríamos decir que la morada, que el arca de la alianza, es esclava de Dios, de la voluntad de Dios, que para donde se mueve la nube, para allá tiene que ir. Tienen que llevar a la morada, al arca de la alianza. Y hay una persona que se declara esclava de Dios. ¿Quién es esa persona? La Santísima Virgen María. Ella que también es cubierta por la nube de Dios, que la cubre con su sombra. Ella se declara esclava del Señor. Señor, hacia donde tú quieras, para allá voy. Si el Señor dice esto, eso se hace. Es lo mismo que van a hacer con la morada. Lo que Dios manda, eso se hace. Bueno, aquí vamos a terminar ya el libro del Éxodo, que nos llevó más tiempo del esperado. Y esperaba que fuera menos, pero no. Voy a leer brevemente algunos comentarios. Brevemente, perdónenme, pero ahora con eso de que tuve problemitas y llegué tarde y parece que ya se resolvieron. Bendito sea el Señor. Más que este tema es muy largo, por eso lo separé del anterior, la arca de la alianza. Bueno, pues ya se nos hizo un poquito tarde, pero vamos bien. Ahora sí que con Diosito por delante, así como ellos llevaban la morada por delante, el arca de la alianza, el lugar del encuentro por delante, así también nosotros, con Diosito por delante. Así decía mi madre. Bueno, vamos a cambiar la cámara. Tomo tantita agua. A ver, ¿dónde me pongo? Alicia Santos, bendiciones hermanos en la fe. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias desde Wisconsin, USA. Rito Hernández, buen día. Qué bien explicado, amén. Delia, de Hidalgo, Nuevo León. Emilio Domínguez, saludos desde Phoenix, Arizona. Gracias por dedicar tu tiempo a evangelizar.
Nancy Georgina García Capetillo. Gracias a Dios por darnos sacerdotes que no nos pueden asesorar. Celia Helvestejin. Es como alemán. Dios nuestro Señor lo siga colmando de bendiciones. Saludos desde Holanda. Bueno, más o menos es como alemán. Ivette Ríos, saludos y bendiciones de Puerto Rico. Rina Carguayano, con lo versículo, hermano, mi pregunta es, ¿qué pasa con los judíos? ¿Ellos no creen en Jesús? No. Aunque últimamente han salido que judíos cristianos, pero los judíos de cepa, los naturalitos, digamos, no creen en Jesús. Ellos siguen esperando al Mesías. Sí. Ellos no. Para ellos el Mesías no ha llegado. ¿Dónde me quedé? Bajamos tantito. Alabado y amado, adorado sea nuestro Señor Jesucristo, porque lo podemos ver. Leti González. Sí, Dios sí castiga. Expulsó a Adán y Eva del paraíso. Envió a Jonás a advertir a los ninivitas que cambiaran. Si no, en 40 días acabaría con ellos. Así muchos ejemplos. Sí, pareciera obvio, pero hay mucha gente que está empecinada en que no. O sea, queremos manejar un Dios light. Un Dios que no es como Dios. O es un falso Dios. Pero bueno, por eso les digo, no solo el catecismo, sino también la Biblia. La Biblia lo dice muchísimas veces que Dios castiga. Angélica Márquez. Apoyemos dando like para que YouTube sugiera el video a más personas. Bueno, si quieren, darle dedito arriba al video. Gracias, Dios los bendiga por eso. María Padilla Zambrano. ¿Cómo puedo obtener las primeras catequesis de la historia de la salvación? Les digo aquí debajo del video, en la descripción, ahí están los enlaces, o deberían de estar, ¿sí? Y de hecho en casi en todos los videos pongo los enlaces. También los pongo a otros cursos de Biblia que también ya hemos visto. Por ejemplo, vimos hace como un año el Evangelio de San Marcos, meditando el Evangelio de San Marcos. Lo vio muy poquita gente, porque entonces YouTube casi no promovía nada los videos, y aparte el canal era muy chiquito, entonces muy poquita gente lo vio. Incluso estaba pensando en resubirlo, pero igual ya hasta, no sé, lo volvemos a hacer, no lo sé. Pero si quieren, también están en el canal las meditaciones del Evangelio de San Marcos. Está el curso de Introducción a la Biblia, póngale ahí completo. Es 1 hora nada más, muy completo, valga la redundancia. Hay 2 cursos que inicié, pero por problemas ya no los continué. Es el curso de San Juan, que lo pienso retomar pronto. Y no me acuerdo cuál es el otro. El de la misa en la Biblia, que de hecho mucho de lo que hemos visto aquí está ahí, un poquito más amplio, ¿no? Porque si se fijan, hemos hablado muchísimo de la Biblia en el Nuevo y Antiguo Testamento. Bueno, acá se me apagó la computadora esta. Bueno. El velo de Moisés, dice Ivette Ríos. El velo de Moisés será representación del velo que se rasca en el templo. No, ya dijimos que el velo que se rompe en el templo, es el velo de la separación que Dios mandó construir para cubrir el arca de la alianza. Lo curioso es que cuando se rompe ese velo, el arca de la alianza ya no está ahí. El arca de la alianza ya está perdida, digámoslo así. Entonces es bien extraño. Ellos siguen teniendo su velo, pero ya no hay nada. Tú cruzas el velo y ya no hay nada. Ya no está el arca. La han perdido. Y ya vimos la semana pasada dónde está el arca de la alianza. Por eso es tan bonito esto, ¿no? Miss Catolicism, gracias por su donación. Que no es una donación. YouTube no le gusta que digamos donación. Super chat. Gracias por el super chat. Dios te bendiga y te dé más. ¿Dónde me quedé? Javier Dávalos Valdivia, San Juan de los Lagos, bendiciones. Eustacia Suter, muchas gracias, Francisco, por lo que estás
por lo que estas catequesis será, ¿no? Ninoshka, Cuaresma. Es la primera vez que veo este programa y muy bueno. Bendiciones desde Nicaragua. Saludos a Ninoshka. Rina, hermano, toda su prédica es un tesoro. Por favor, vuelva a subirlo. Gracias. Bueno, tanto así como un tesoro, pues no, ¿eh? No me digan esas cosas porque luego uno se le sube, se emociona y se le sube. Miss Catolicismo, ya di mi like. Gracias, Miss. Julieta Hernández, me encanta cómo explicas, es muy interesante saber más. Lidia López, me encanta, mamá, el amor con el que explicas la palabra de Dios. Te siento como un buen amigo, bendiciones. Yo les doy las gracias por la paciencia que me han tenido, porque aquí están presentes a pesar de todo, a pesar de que no siempre cumplo, ¿verdad? Pero hoy incluso llegué tarde. Gracias por su paciencia y esperemos seguir hasta terminar, ¿no? Hasta llegar a los evangelios. Dios nos ayude, por eso les pido, les ruego mucha oración, que hace mucha falta. Ahora sí, vamos a pasar ya a los temas finales. Ya hablé demasiado hoy. Déjenme cambio esto. Quitamos esto. A ver, ahí está. Historia de la Salvación 13. Déjenme tomar tantita agua. Éxodo del 32 al 40. El regreso a los dioses egipcios. Hoy vamos a ver poco de temas finales, pero muy importante. Dios ha sacado a Israel de Egipto, pero aún no ha sacado a Egipto del corazón de Israel. Esto es algo bien interesante. Efectivamente ya salieron de Egipto, pero Egipto sigue habitando en el corazón del pueblo. Podemos decirnos cristianos, pero el paganismo sigue habitando en nuestro corazón. Y por eso imitamos, por eso las fotos, decíamos hace rato, en el Facebook, ¿no? Tratando de enseñar más, tratando de presumir cosas que compramos, tratando de... que no son actitudes cristianas, son paganas, ¿no? Darnos gloria a nosotros mismos. No, eso no es lo que espera Dios de nosotros. Y por eso decía el Papa, ¿no? Somos cristianos, pero vivimos como paganos. Lo repito, ahí está el video. Más, le hubiera puesto aquí un enlace para que lo vieran. Muy interesante la homilía del Papa. Éxodo 32, 6. Al día siguiente se levantaron, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber. Si se fijan, esto es casi la liturgia que le hacen a Dios mismo. Lo que cambia es esto, luego se levantaron para divertirse, que decíamos es un eufemismo. Vamos a leer lo que dice el teólogo Scott Hahn, que es mi teólogo de cabecera. Sí, muy interesante, y yo creo que él lo explica muchísimo mejor que yo. Los rabinos antiguos decían que lo que el fruto prohibido fue para Adán, así fue el becerro de oro para Israel, es decir, una tentación poderosísima. Fue una segunda pérdida de la gracia. El becerro es una imagen de Apis, el dios egipcio de la fertilidad. Y el culto que le da Israel es una parodia de la alianza del Sinaí. Es una parodia del culto que se le da a Dios. Es casi una burla. Como hizo Moisés, construyeron un altar, madrugaron para ofrecer sacrificios y comieron y bebieron una comida ritual. Todo esto es igual, esto no cambia. También dice la Sagrada Escritura, se levantaron para divertirse. Y aquí está el problema más grande, ¿no? Bueno, no, el problema más grande es que a aquello lo consideraban Dios, pero este es un problema secundario muy importante. Dice, se levantaron para divertirse, un eufemismo por decir que participaron en orgías como las asociadas con el culto de Apis. Es decir, el pueblo se corrompió. ¿Sí? Y podríamos decir que el pueblo, muy buena parte del pueblo cristiano, se ha corrompido hoy también. Apis, dios egipcio de la fertilidad, aquí está. Es un toro
con una cabeza ahí muy rara, un sol creo que es un sol arriba de la cabeza, los cuernos. ¿Sí? A ver. La adoración a Apis representa la adoración al poder, el bienestar y el sexo. El toro representa el poder, el oro, el bienestar, la comodidad, y que se divertían representa las orgías. Decíamos como que nosotros, alguien dijo por ahí, me dio mucha risa, decía, es que nosotros ya brincamos eso ya no nos afecta a nosotros. Lo decía irónicamente, ¿no? A nosotros el poder, no, eso ya no nos mueve, ¿no? El oro menos, el dinero, ¿cuál? No, a nosotros eso no nos mueve ya. El sexo menos, no, eso, ¿a quién le importa? Pareciera que hoy estamos peor que ellos. Nos mueve el poder, el bienestar, los placeres, las orgías, el sexo, por todos lados es sexo. Se está sexualizando todo. Como dijo una señora, hasta La Rosa de Guadalupe, ese programa que, ay, cómo me molesta. ¿Por qué usan el nombre de la Virgen de Guadalupe? Pero bueno, ojalá un día entiendan que no deben de hacer eso. Consecuencias del pecado. Israel ha apostatado a la alianza pactada con Dios y como consecuencia debería de morir. Pero Dios les perdona por la intercesión de Moisés. Sin embargo, sí hay cambios drásticos en la alianza. Hay primero un nuevo sacerdocio. Hay más sacrificios y estos son diarios. Vamos a ver para qué. Hay más leyes, 613. Esto de sacrificios diarios, la pregunta es, ¿y Dios le agrada eso? ¿Dios quiere sacrificios? ¿Dios está sediento de sangre? No. ¿Por qué les pide sacrificios de animales, de toros, de becerros? ¿Con qué cayeron en ese pecado? Con un becerro. ¿Y qué les va a pedir Dios? Que de aquí en adelante, diario, tengan que acabar con ese becerro. Diariamente. Y es que eso también es a nosotros. O sea, ¿cuál es mi becerro de oro? Diario tienes que luchar contra ese becerro. Diariamente. Porque, como dice Romanos 6:23, el pecado paga un salario. Y este es la muerte. ¿Sí? Al final de cuentas, la Biblia se fundamenta mucho en esto, que el pecado tiene un salario y es la muerte. Pero dice después de esto, y la vida eterna está en Jesucristo nuestro Señor. Pero eso todavía no llegamos, todavía nos falta mucho. ¿Sí? Pero cuidado con el pecado, con hacerse falsos ídolos, falsos dioses, y dejar que ellos manejen tu vida, tu corazón, tomar tus decisiones por ellos. Qué triste, por ejemplo, ver una familia que tú creías santa, buena, que se mueren los padres y se empiezan a insultar y se empiezan a pelear por la herencia, empiezan a discutir y a hablar mal unos de otros, y tú dices, ¿cómo? ¿En esa familia? Pues sí, porque tenemos esos dioses aunque no lo descubramos todavía. Bueno, dice, Israel adora un becerro de oro, Dios lo llama a sacrificarlos por el perdón de sus pecados cada día. Bueno, a ver, déjenme hacer un cambio aquí brevemente. Listo. Leví, la tribu sacerdotal, y con esto creo que ya terminamos. Los levitas son los únicos que no adoraron al becerro de oro y quienes acudieron al llamado de Moisés. Éxodo 32:26. A ver. Bajamos el volumen. Se colocó pues a la entrada del campamento Moisés, ¿sí? Y llamó en voz alta, vengan a mí los que estén por Yahvé. Todos los de la tribu de Leví se juntaron en torno a él. Los hijos primogénitos, esto es muy importante, quedaron definitivamente fuera del sacerdocio. Y con eso se le quitó el sacerdocio o las atribuciones sacerdotales a todas las tribus, excepto a la tribu de Leví, que es la tribu de Moisés y Aarón. Éxodo 32:29. Entonces Moisés dijo a los levitas, ustedes hoy acaban de ser consagrados a Yahvé con sangre.
Igual que el primer sacerdocio de los hijos primogénitos que fueron consagrados con la sangre de los corderos, ahora estos nuevos sacerdotes fueron consagrados a Dios, pero por la sangre de aquellos pecadores que estaban ya sin freno. Dice al final, los primogénitos fueron consagrados con la sangre de los corderos de Pascua sacrificados en Egipto para la liberación de Israel. Los levitas son consagrados con la sangre de sus propios hermanos. Ándale, le puse mayúscula. Y viene una pregunta final, que la hemos repetido varias veces, ¿no? De diferentes formas. ¿En quién tienes puesta tu confianza? Y lo veíamos la semana pasada. ¿O la tienes en Dios? ¿O la tienes en el mundo? ¿O la tienes en el demonio? ¿O la tienes en la carne? Es decir, en los placeres. ¿A quién tienes en primer lugar de tu vida? Ya vimos que estos hombres, sin mucha complicación, le dan la espalda a Dios. ¿No será que nosotros, sin mucha complicación, también le podríamos dar la espalda a Dios? Hay que hacernos esa pregunta, ¿no? Hay que hacernos esa pregunta, meditarlo. Hay que ver lo que hemos hecho en el pasado, también cuenta. Hay que ver. Hay que conocernos más a fondo. Algo que les decía al principio de este curso es eso. Vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos. Alguien dijo por ahí, qué buen temas de apologética das. Y yo le dije, bueno, es que esto no es apologética. Hablamos de apologética, pero no ese es el fin. El fin es conocernos, conociendo en primer lugar a Dios. Y de ahí partir. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos al cielo realmente? Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. La semana próxima iniciamos con un nuevo libro. A mí un nuevo libro siempre me da mucha alegría. Me emociona mucho, y más que es el libro de los números. Otra vez, vamos a ver muchas cosas que va a hacer este pueblo. Algunas hasta dan risa, de veras. Pero es que así somos, en el fondo así somos. Vamos a ver la paciencia extraordinaria de Moisés, de Dios, para con el pueblo. Y también vamos a ver cómo la testarudez de un pueblo entero, también la de una persona, los va a llevar a dar vueltas y vueltas y vueltas. Porque a veces nuestra vida es eso, damos vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque perdimos, y esto lo hemos visto ya mucho, hemos perdido el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es llegar al cielo. Y al perder ese objetivo, puedes dar vueltas alrededor de cualquier cosa toda tu vida. Perder el sentido total de tu existencia. Pero bueno, voy a leer algunos comentarios brevemente. Gracias a todos. ¿Dónde me quedé? Lidia, ya lo vimos. María T. Bustamante, Dios lo bendiga, muy lindo su apostolado. Rina, hermano, realmente si predicas es muy bueno, nos ayuda a fortificación, más juntamente con lo del padre Luis Toro. Por ejemplo, nos atacan mucho con lo de las imágenes. Pues sí, pero también es cierto que si son efectivos esos ataques es porque desconocemos nuestra fe. Entonces, como tú dices, hay que conocer para no estar tan débiles, ¿no? Pero creo que no son los ataques de los protestantes los más poderosos. Los más poderosos son los del demonio. ¿Sí? Que está tumbando, incluso, ya lo vimos, incluso a sacerdotes. Las cosas son así, tristemente, ¿no? Angélica Márquez, me encantaría que también pudiera dar algún tipo de curso sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, el catecismo es muy, muy amplio, la verdad, demasiado amplio. Nunca he dado un curso sobre el catecismo. No me considero ni tantito adecuado para darlo, porque sí es muy, muy amplio. Hay varios, nomás que no me acuerdo del nombre de los sacerdotes. Hay un obispo español que tiene varios años dando ese curso y todavía no acaba, porque es muy amplio el catecismo y es complicado de armar un curso así. Él lo que está haciendo es irse
numeral por numeral y lo va explicando, y a veces hasta 1 hora cada numeral. Son miles de numerales, o sea, ¿cuándo va a acabar? No sé. Pero sí es más complicado, la verdad. El compromiso es, terminando paramos un ratito y luego continuamos, no sé, con algún evangelio. O, me gustaría mucho, la Virgen María en las Escrituras, o la vida de Jesús. La vida de Jesús. No sé, estoy indeciso entre estos dos. La vida de Jesús es extraordinario. Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ahorita no hago más planes. Bueno, finalmente, Rina, para mí es mi Señor en primer lugar. José Salinas, Rina, números, tengo que rezar para no... Números, wow, tengo que rezar para no perder ni un capítulo. Rina, hermano, ¿cómo se llama el padre que está hablando del catecismo? No me acuerdo, la verdad. Es un obispo español. Munilla, creo. Sí, se apellida Munilla. Busquen el curso del catecismo De hecho es puro audio, pero hay quienes lo están pasando a YouTube en video. Bueno, ahí le vamos a dejar. Gracias, Dios los bendiga. Ahí dice Angie, Francisco, ¿podrías decirme si los cristianos no católicos son lo mismo que protestantes? Habitualmente esto es mi caso, a los cristianos no católicos los llamo protestantes. Así. Ya está ahí, ¿no? Ya aquí depende de cada persona. Pero sí, yo les llamo protestantes. Así es tan sencillo, ¿no? Porque ellos se les conocía así al principio y ellos no tenían ningún problema. Hoy sí, hoy están protestando porque se les llame protestantes. Pero se les conocía así por las protestas de Lutero, ¿no? Sus no sé cuántas protestas que pegó supuestamente en una iglesia. Por eso se les conoció como protestantes. Les digo, hoy ya no les gusta y protestan porque les decimos protestantes. Pero bueno. Muy bien. Sí, es Munilla. Munilla, el obispo, está dando un curso sobre el catecismo. También hay un sacerdote de aquí de Tijuana que también lo están subiendo a YouTube. También es un curso del catecismo. Tengo mala memoria. Es un canal de Tijuana, México. Ahí si alguien se acuerda. ¿Cómo se llama? Tiene un apostolado muy bonito. Bueno, se los debo, a ver si la semana que viene les consulto eso y les paso el nombre de este sacerdote, que él está haciendo más breve, él no está tan amplio, porque sí es complicado. Bueno, nos vemos la semana que viene a la misma hora, Dios mediante, Dios así lo quiera. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego y que Dios los bendiga a todos.